Comenzamos. Muy buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnos. Bienvenidos a esta segunda sesión de Estructura Financiera y Gobierno Corporativo. El propósito de esta sesión es trabajar sobre los estadísticos descriptivos de activos de capital. Refiéranse a activos de capital a lo que son los precios de las acciones de las empresas. Recordemos que existen dos grandes fuentes de financiamiento. Lo que proviene aquello del pasivo y aquello del patrimonio. Del pasivo podríamos llamarle los títulos de deuda. Lo del patrimonio, lo que es la emisión de las acciones. En consecuencia, en zapatos del inversionista, siempre se está preguntando cuál es el rendimiento esperado de esa inversión. ¿Cuál es el rendimiento que me puedo llevar si yo le presto a la empresa vía títulos de deuda, o sea, adquiero bonos corporativos? ¿Cuál es el rendimiento que me puedo llevar si yo compro acciones de la empresa Cemex y que de alguna manera tiene las bondades de que soy parte o soy un socio minorista? Tiene sus ventajas, sus desventajas, más adelante lo vamos a revisar y por eso la materia que se llama estructura financiera, que tiene que ver con las cuestiones de estructura de capital. Ese balance entre lo que es la deuda y los títulos accionarios, en términos generales, lo que es pasivo con patrimonio. Y bueno, ¿de qué manera comenzamos? Con un poco de breaking news, o sea, rompiendo las noticias. Recuerden, en cada sesión voy a tratar de darme unos 5 o 10 minutos a lo más para poder investigar e indagar algunas noticias, algo que se esté hablando de los mercados financieros, que tenga que ver con todo este tecnicismo que nosotros vamos a manejar a lo largo del curso. Por ahí estoy identificando que no todos son de la carrera de finanzas, son de la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. De antemano, si no traen un background significativo, sustancial en lo que es la parte cuantitativa, R, que análisis de inversiones, no te preocupes. La materia no es inversiones, la materia no es R, ¿sale? Únicamente son las herramientas que nos ayudan a hacer un análisis tanto cuantitativo y después complementarlo con el análisis cualitativo precisamente para poder tomar decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. En este caso, tenemos que pensar en o estar en zapatos del inversionista para identificar entonces cómo yo, empresario, necesito trabajar hacia adentro para poder enamorar a ese inversionista. ¿Ok? Entonces, esta parte de Breaking News a lo que es el concepto de Risk Appetite. ¿Qué es eso? Han escuchado seguramente lo que es el apetito por riesgo. Bueno, ese apetito por riesgo, imagínense que tienen ahí un jaguar, león, tigre, lo que sea, y por supuesto tiene hambre. Entonces, en los mercados financieros hay inversionistas muy hambrientos por mucho rendimiento, por poco rendimiento, con mucho riesgo, con mucha volatilidad, en función de la incertidumbre. Velo anotando. Incertidumbre nos lleva a lo que es el riesgo, volatilidad. En ausencia de información, es por eso que se genera la incertidumbre. Esa incertidumbre está implícita en la variabilidad de los precios. Estadísticamente hablando, ustedes seguramente en sus cursos de estadística y probabilidad, la desviación estándar mide simple y sencillamente la variabilidad que tiene, por ejemplo, el precio de una acción respecto a su valor promedio en toda una serie histórica. Eso es lo que nos interesa en la parte del riesgo. Habrá otros sinónimos, otras diferentes maneras de poder calcular eso llamado la volatilidad asociado al riesgo. ¿Por qué existe riesgo? Porque existe incertidumbre. ¿Y por qué existe incertidumbre? Por la falta de información. Bueno, algo que estaba ocurriendo el año pasado en el ojo del huracán, la pandemia, dollar falls to 1 month low on rising risk appetite. ¿Qué quiere decir? Que el precio del dólar estaba cayendo toda vez que los inversionistas estaban o toda vez que había un aumento en el apetito por riesgo de los inversionistas. Recordemos, el dólar es una de las principales monedas de refugio llamado instrumento safe haven. Entonces, cada vez que en el mercado internacional o en los mercados financieros hay incertidumbre, volatilidad, crisis, etcétera, recesión económica, expectativas negativas,
cómo se mueve el mercado, comienzan a refugiarse en el dólar como principal instrumento de seguridad, safe haven. Una vez que nos llega información de cómo van evolucionando los indicadores de la economía, si son expectativas positivas, entonces nos empezamos a salir del dólar en términos de tener el dólar en efectivo y movernos a otros instrumentos más riesgosos, el mercado accionario, otras monedas de países emergentes, los instrumentos derivados utilizados también como instrumentos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que en esta noticia nos está diciendo que una depreciación del dólar precisamente se generó porque ahora los inversionistas estaban ya con un mayor apetito por riesgo. Contrario a lo que es el apetito por riesgo, es la aversión al riesgo. Cuando los inversionistas tienen esa inseguridad por la incertidumbre, entonces comienzan a refugiarse propiamente en el dólar. Esto es, hay un aumento en la aversión al riesgo. Sale, terminología. Siguiente de esta misma noticia. As signs of progress in production of COVID-19 vaccine and rally in US equities strongly boost risk sentiment. Entonces, en la medida que íbamos pasando con esto de la pandemia COVID-19, si se dan cuenta es una noticia de julio del año pasado, o sea, ya cuando prácticamente nos habíamos quitado un gran velo de lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, pues entonces los inversionistas comienzan a regresar a otras inversiones de mayor riesgo. Entonces hay un aumento en el sentimiento por riesgo, risk sentiment. En consecuencia, estuvimos observando una depreciación del dólar contra otras monedas igualmente fuertes como el euro, el British Pound y el yen. Sale. ¿Qué es eso de apetito por riesgo? Risk appetite, the level of exposure you are willing to take. Entonces, cada uno de ustedes tiene un apetito por riesgo diferente. Por eso en ocasiones a ustedes les hablan, oye, necesito conocer tu perfil de riesgos o tu perfil al riesgo. ¿Qué tan amante al riesgo eres? ¿Qué tan conservador? ¿Qué tan averso al riesgo? Cuidado, no es lo mismo averso que adverso. Adverso es de adversidad, averso es repudio. La palabra averso es lo que utilizamos en finanzas, averso al riesgo. Contrario a averso al riesgo es amante al riesgo. Y precisamente esta característica de apetito al riesgo es lo que nosotros vamos a poder descubrir utilizando estadísticos descriptivos de los precios de los activos de capital para podernos crear un perfil al riesgo sobre lo que vamos a invertir. Recuerden, aun y que la materia se pueda llamar, en pocas palabras, finanzas corporativas, pero yo debo estar pensando en zapatos del que va a invertir conmigo, el que me va a inyectar capital, ya sea prestándome vía títulos de deuda o comprándome una parte de la empresa a través de la emisión de acciones. En consecuencia, pues ese inversionista tiene que mirar cuáles son mis características, cómo me estoy comportando y hacia adentro, más adelante, como uno de los temas, la estructura de propiedad y el gobierno corporativo. Todo un mundo de factores que los inversionistas tienen que mirar precisamente para tomar una decisión de inversión. En consecuencia, eso del riesgo no es más que una función del rendimiento esperado. Entonces, matemáticamente hablando, esto es como lo podríamos denotar. Risk es una función del rendimiento esperado. Bueno, la gran pregunta es, ¿y cómo calculamos ese rendimiento esperado? Hay diversas maneras, hay diversos modelos financieros que nos permiten calcular ese rendimiento esperado en función de la historia, de los precios históricos. Entonces, perdón, se dan cuenta, hay un binomio, hay una interrelación, riesgo-rendimiento, rendimiento-riesgo. Por eso, este curso, como cualquier otro, en términos de finanzas corporativas, parte de lo que es el binomio rendimiento-riesgo, porque entonces
Mi apetito por riesgo está en función del rendimiento esperado de ese activo de capital. ¿Cuál podrá ser el rendimiento esperado de las acciones de Cemex, del rendimiento esperado de Comercial Mexicana, de Grupo Financiero Banorte, de Google, etcétera? ¿Por qué? Porque eso es lo que prácticamente va a definir el riesgo. Y si yo como inversionista me acoplo a ese riesgo, entonces podré tomar esa inversión y meterla a mi portafolio. Sale, pues. Siguiente. Lo que estaba ocurriendo precisamente el año pasado, vemos como un indicador representativo del mercado accionario, lo que es el Standard & Poor's 500, va evolucionando respecto a lo que es el índice del dólar propiamente, que es el dólar contra 5 monedas representativas. ¿Cuáles son esas monedas representativas? El euro, British Pound, se me fue, el yen japonés, el dólar australiano y el dólar neozelandés. Me parece que hay un otro, pero entonces estoy graficando el Standard & Poor's contra el índice del dólar. ¿Qué es lo que podemos percibir? Una relación indirecta entre el índice del dólar y el comportamiento del Standard & Poor's 500. Entonces, ¿cuál es la primera interpretación? Recuerden, en un análisis top-down, de lo macro a lo micro, bueno, podemos observar que cada vez que hay un aumento en el valor del Standard & Poor's, ¿sale? Cuyos valores están graficados en el eje vertical izquierdo, hay una disminución en el valor del índice del dólar, cuyos valores están graficados en el eje vertical del lado derecho. Entonces, esto es lo que aprendemos. Cuando hay un aumento, cuando hay un boost en los mercados accionarios, esperaríamos una depreciación del dólar contra las otras monedas fuertes a nivel internacional. Si nosotros avanzamos, vean cómo de momento en algunos episodios se rompe esa relación indirecta, pero sin embargo se mantiene en gran parte del tiempo. Vean ahí otra vez. Aquí de repente hay una disminución en el Standard & Poor's 500, o sea, el mercado se estaba cayendo, si lo quieres ver así, y como vean, el índice del dólar comenzó a aumentar, o sea, el dólar contra las otras monedas fuertes comenzó a apreciarse. Entonces, a esta relación indirecta entre el Standard & Poor's 500 como representativo del mercado accionario y el índice del dólar es a lo que le llamamos el riesgo, perdón, el apetito por riesgo. Entonces podríamos ver cómo en la primera parte del gráfico hay un aumento en el apetito por riesgo y por eso los inversionistas se salen del dólar para moverse a instrumentos más riesgosos. Vean por ahí cómo por ahí del 25 de junio del 2020 el riesgo, el apetito por riesgo disminuye y es por eso que el Standard & Poor's disminuye y el dólar comienza a apreciarse respecto a las otras monedas fuertes. Bueno, si nosotros continuamos con la evolución de estos dos indicadores, prácticamente estaríamos observando esa relación indirecta entre el Standard & Poor's, representativo del mercado accionario, como un mercado riesgoso, y lo que es el índice del dólar. Entonces, el efecto que puede tener el movimiento en las monedas respecto a los mercados financieros, los mercados accionarios. Y así continuamos hasta el 13 de agosto del año pasado, nuevamente, y el objetivo es únicamente identificar cómo visualmente podemos identificar eso que se llama apetito o riesgo. Sale. Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Riesgo-rendimiento. Vamos a movernos hacia lo que es el rendimiento requerido. ¿Sale? ¿Cómo comenzamos? Recordemos, lo que vimos la primera sesión de este lunes, nuestro objetivo es calcular eso llamado el costo de capital. Hacia atrás necesitamos pensar en zapatos del inversionista o los inversionistas. Los inversionistas piensan en riesgo y rendimiento, lo que vimos en las dos diapositivas atrás. ¿Qué grandes inversionistas hay en el mercado? Vanguard, BlackRock. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a diversificar sus inversiones, metiendo sus recursos en diferentes instrumentos de inversión. Detrás de ello mucho depende de la correlación que hay entre los instrumentos financieros. Por ejemplo, si nosotros regresamos al gráfico anterior, podríamos preguntarnos cuál es la correlación entre el Standard & Poor's 500 y el índice del dólar. Bueno, sin tener que ponerle un valor numérico,
tan solo diríamos, hay una correlación inversa, correlación negativa, en tanto uno va al alza y otro va a la baja. Eso me podría favorecer precisamente para poder disminuir yo como inversionista mi exposición a ese riesgo. ¿Cuáles son los dos principales componentes del costo de capital? Lo que es el costo de la deuda, nuevamente y recapitulando, como si estuviéramos en su curso de evaluación de proyectos de inversión, en donde ustedes calculaban la dichosa tasa interna de retorno. En zapatos de las finanzas corporativas, a eso se conoce como el yield del instrumento de deuda, el yield de lo que es el bono emitido por una empresa, el bono emitido por un gobierno, y ese es el objetivo, calcular ese costo de la deuda, que más bien, y como les había dicho, quitémonos ese término del costo de la deuda y más bien le ponemos rendimiento esperado por el inversionista cuando le inyecta capital a la empresa vía títulos de deuda. ¿Qué es P mercado? Es el precio del bono en el cual se está cotizando en este momento en el mercado por las fuerzas de la oferta y la demanda. ¿Qué es FE? Son los flujos de efectivo que genera ese bono, que en pocas palabras se le conoce como tasa cupón o cupón. Siguiente componente del costo de capital, lo que se conoce como las o el costo de las acciones. Para calcular el costo de las acciones, podemos recurrir a dos modelos de valoración: Capital Asset Pricing Model y el Arbitrage Pricing Theory. ¿Sale? Son dos enfoques que me permiten calcular ese rendimiento esperado por el inversionista cuando le inyecta capital a la empresa vía títulos accionarios. Y entonces ahí vamos a poder estimar algo llamado las betas, que no es más que la sensibilidad que tiene el activo de capital respecto al propio mercado accionario, respecto a otros indicadores económicos, por ejemplo. Y de forma muy práctica podríamos generar una regresión simple tomando como variable dependiente los precios de las acciones de Cemex y como variable independiente el tipo de cambio peso contra el dólar. El coeficiente que estaríamos estimando a través de esta regresión simple es la beta, la sensibilidad que tiene el activo de capital llamado Cemex respecto a los movimientos del tipo de cambio. Si estadísticamente logramos validar esa relación, entonces el tipo de cambio es un factor de riesgo que influye en el rendimiento esperado de ese activo capital llamado acciones de Cemex. Ese es el objetivo de esos modelos financieros llamado CAPEM y APT. De esta manera podemos hacer un wrap de lo que es el riesgo con esos modelos financieros que surgieron para poder estimar el rendimiento esperado de los activos de capital. En consecuencia, estaríamos estimando el costo de capital, que más bien yo te sugiero que te lo aprendas como rendimiento esperado del inversionista cuando le inyecta capital a la empresa. ¿Y todo esto para qué me sirve? Para estimar la tasa de descuento. La tasa de descuento en la perspectiva de las finanzas corporativas es la famosa WACC, Weighted Average Cost of Capital. Esa WACC es mi tasa con la cual yo voy a traer a valor presente los flujos de efectivo esperados de la empresa. Y con eso voy a poder hacer una valoración de la empresa. Vamos a suponer que en este momento Adriana tiene una empresa y le preguntamos: Adriana, ¿cuánto vale tu empresa? Podemos hacer un ejercicio a través del enfoque de valoración por flujo de efectivo descontado, en donde los flujos de efectivo esperados por la empresa de Adriana los traemos a valor presente, y aquí una de las variables cruciales es: ¿y con qué tasa de descuento? Yo como inversionista que voy a comprar la empresa de Adriana, le voy a poner mi tasa de descuento en función de mi apetito por riesgo. Voy a utilizar, si tú quieres, entre Adriana y yo, podemos estar utilizando los dos mismos modelos CAPEM y APT, pero en función de mi perfil al riesgo, le puedo aumentar unos puntitos más
que reflejen el riesgo de invertir en esa empresa. Pero Adriana dice, no, es que mi empresa no es tan riesgosa. No me castigues con una tasa de descuento tan alta. Recordemos el principio de las matemáticas financieras. Si un flujo de efectivo lo traemos a valor presente con una tasa de descuento muy alta, ese valor presente es bajo. Sin embargo, si el flujo de efectivo lo traemos a valor presente con una tasa de descuento baja, el valor presente es alto. Entonces, precisamente, y por eso les comentaba, en esto de las finanzas corporativas necesitamos estar en zapatos tanto del inversionista como del que necesita el recurso y sobre todo en esta parte práctica de valoración. Yo que quiero invertir en la empresa de Adriana, pues yo la voy a castigar con una tasa de descuento alta que refleje ese apetito por el riesgo que tengo, porque de alguna manera hoy yo estoy dispuesto a pagar $2 millones por la empresa de Adriana. Y Adriana dice, oye, pero es que mi modelo de valoración me dice que la empresa vale $3 millones o 3 millones de pesos. Y entonces ya empieza el proceso de negociación. ¿Ok? Ese es el propósito y por eso tenemos que caminar desde los principios estadísticos para poder reconocer las características o la característica de los precios de los activos de capital. Y bueno, con esto, cada sesión voy a estar recapitulando con esta diapositiva. ¿De dónde partimos? La historia, la teoría de las finanzas nos dice, a los inversionistas únicamente les preocupa el rendimiento y la varianza de los rendimientos cuando deben discriminar entre inversiones alternativas. Bueno, aquí esto de preocupa el rendimiento, me estoy refiriendo al rendimiento promedio, el rendimiento esperado de los rendimientos propiamente de esas inversiones, ¿sale? Entonces los inversionistas se enfrentan a invertir en acciones de Cemex o acciones de Google. Entonces, ¿cómo puedo discriminar? ¿Cómo puedo ordenar, jerarquizar esas dos inversiones? Pues podemos utilizar únicamente por rendimiento o únicamente la varianza o hacer un binomio rendimiento-varianza. Probablemente en uno de sus cursos hayan visto el índice de Sharpe, Sharpe Ratio. Este índice de Sharpe nos ayuda a jerarquizar las inversiones combinando precisamente el riesgo y el rendimiento de ese activo de capital. Por lo anterior, existe una forma particular de las preferencias o de la aversión al riesgo. Entonces, una cosa es lo que ocurre en el mercado y otra cosa es mi perfil al riesgo. Y en función de mi perfil al riesgo será en el activo de capital en donde yo invierta. O será la combinación de acciones o combinación de activos de capital para poder estructurar un portafolio de inversión en función de mi perfil o preferencia al riesgo. Por eso tan importante conocer cómo ha sido el patrón de comportamiento de eso en lo que yo voy a invertir. ¿De dónde partimos? Bueno, al final de cuentas, esta materia es como si fuera una fusión de las inversiones financieras con las decisiones corporativas en términos de que en zapatos del inversionista debe tomar una decisión, invertir en acciones de Cemex o también invertir en activos internacionales como son los activos de Google. Esto nos lleva precisamente al principio que aplican los grandes fondos de inversión y de pensión propiamente para estar estructurando sus portafolios de inversión. En la perspectiva de las finanzas corporativas, todo eso que hace el inversionista a nosotros nos ayuda para poder calcular lo que se conoce como el costo de capital, o sea, el rendimiento esperado por el inversionista cuando nos inyecta capital y a la vez para diseñar estrategias de cobertura que permitan mitigar y en el mejor de los casos eliminar los riesgos a los cuales están expuestas las empresas. A todo esto, el principal enfoque que vamos a seguir es el de media y varianza. Diversificación del riesgo, un poco hablando de los riesgos entonces, todo riesgo puede resumirse en dos grandes tipos de riesgo, el riesgo diversificable y el riesgo no diversificable. ¿Qué es el riesgo diversificable?
cuando somos capaces de eliminar parte de ese de riesgo a través de la combinación de activos disponibles en el mercado. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a suponer que en este momento el rendimiento observado de Cemex en el último año fue del 20%. ¿Qué quiere decir? Que el precio de las acciones de Cemex brincaron en todo un año 20%. Pero dame el otro binomio, la otra parte del binomio, dame su riesgo. ¿Cómo podemos medir el riesgo de las acciones de Cemex? Con un estadístico descriptivo llamado la desviación estándar. Bueno, pues calculamos la desviación estándar y una desviación de 25%. ¿Qué quiere decir? Que en promedio la acción de Cemex se puede ir a la alza en 25% o puede caer en 25%. Y a lo mejor uno de ustedes, Mili, por ejemplo, ¿sí? Mili dice, no, mira, es que existe alguna manera de que yo pueda reducir ese 25% de riesgo expuesto en comprar acciones de Cemex. Y Juan Pablo Enck le dice a Mili, sí, mira, ¿y qué tal si analizamos los precios de las acciones de Grupo Financiero Banorte? Ah, pues en el último año el rendimiento que obtuvo el Grupo Financiero Banorte fue del 15% con una desviación estándar del 12%. Recordemos, desviación estándar es una primera manera de medir el riesgo. Y entonces Juan Pablo le dice, combina esos dos activos, invierte en ellos, invierte a lo mejor el 40% en Cemex y el 60% en Grupo Financiero Banorte. Y entonces, al realizar esa combinación, me arroja un riesgo del 14%. Oye, excelente, Mili, acabas de diversificar tu riesgo en dos activos de capital. Pero se pregunta Mili, ¿y acaso existe una bolita mágica? No. Lo que pasa es que detrás de ello hay algo que se llama la correlación entre Grupo Financiero Banorte y Cemex. Son dos empresas de sector económico diferente y que probablemente la correlación fue de 0.30, relativamente baja. Y aún así Juan Pablo se pregunta, oye, pues si son dos empresas de sector económico diferente, pues no esperaríamos que la correlación fuera cero. ¿Por qué todavía obtuvimos una correlación de 0.30? Interesante, Juan Pablo. Ese es el trabajo de finanzas corporativas. Identificar toda la cadena que hay detrás del Grupo Financiero Banorte con Cemex para haber encontrado estadísticamente esa correlación de 0.30. Y entonces Juan Pablo empieza a revisar los reportes anuales de Grupo Financiero Banorte y de Cemex y resulta que uno de los principales clientes de Grupo Financiero Banorte es Cemex. O sea, Cemex está recurriendo mucho a endeudamiento con Grupo Financiero Banorte y eso es lo que justifica estadísticamente esa correlación relativamente baja, la cual nosotros hubiéramos esperado que fuera de cero. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Una combinación de activos disponibles en el mercado para poder disminuir, diversificar ese riesgo. Bueno, antes de hacer este análisis, ¿qué debió hacer Mili? Pues haber revisado la empresa como tal de Grupo Financiero Banorte y de Cemex, sus indicadores de desempeño, liquidez, solvencia, endeudamiento, productividad, haber revisado la estructura de la propiedad, quiénes son los dueños, el gobierno corporativo, los diferentes riesgos a los cuales está expuesto. ¿Para qué? Pues para tomar una decisión basada en el análisis fundamental para poder invertir en estas dos empresas. Lo que complementa a su decisión de inversión es el análisis estadístico de esa decisión de inversión. Y es precisamente con lo cual nosotros partimos en este curso, el análisis estadístico, en términos generales, el análisis cuantitativo de eso en lo que nosotros vamos a invertir. Práctica guiada. Bueno, mucha plática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En R, los próximos minutos, vamos a calcular el rendimiento y riesgo de activos de capital. Vamos a construir, no hoy, la próxima semana seguramente, portafolios con activos de capital para que podamos identificar cómo con diferentes combinaciones podemos disminuir el riesgo asociado a esa inversión. Calcular rendimiento y riesgo de los portafolios
y responder a la pregunta, ¿qué caracteriza la eliminación parcial del riesgo? A todo esto es como si nosotros vamos al Oxxo, al 7-Eleven, a donde tú quieras, te encuentras con un producto con los nuevos sellos de la Secretaría de Salud, los famosos 5 sellos: exceso de calorías, de azúcares, de grasas saturadas, de sodio y de grasas trans. Esas son las características del producto. Bueno, ahora en un producto financiero, ¿cuáles son sus 5 características? La media, la varianza, en este caso la desviación estándar, el sesgo, la kurtosis y la covarianza. La pongo entre comillas porque el movimiento, el comportamiento que pueda tener Grupo Financiero Banorte, empresa que es pública, depende también de lo que ocurre con otras empresas. Entonces, lo podemos ver así. Lo que vamos a hacer en este momento en R y las próximas sesiones es calcular o identificar esos 5 sellos de los productos que tú te encuentras en el Oxxo. Para nosotros son los 5 estadísticos descriptivos de los activos de capital en los cuales nosotros vamos a invertir. Y bueno, entonces con esto me paso a R. Vámonos desde el principio. Rápidamente, es lo que tenemos. Recuerden, R, les pedí por ahí ¿dónde está? Our Project. Entonces entraran a este portal, The R Project for Statistical Computing. Es el primer software que tenemos que descargar. Nos vamos aquí a Download R. Por ahí nos pide un mirror sobre el cual vamos a descargar toda la información. Es, en pocas palabras, a qué servidor vas a recurrir para descargar R. Bueno, nos podemos ir al de México y aquí en el de México puede ser el del ITAM o el del Colpos, ¿sale? Comúnmente, o más bien cuando yo he actualizado y descargado R, lo hago con el CRAN del ITAM a través de su servidor. Y entonces nos vamos aquí y me dice, bueno, ¿qué es lo que tienes? ¿Una Mac o Windows? ¿Sale? Que son las dos que mayormente tipo de sistema que tenemos, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a Download R for Windows o nos vamos a Download R for Mac OS. Nos vamos al de Windows y aquí solito Install R for the first time. Sale y aquí entonces le damos un clic en la versión 4.1.1, Download R411 for Windows. ¿Sale? Y entonces, en este caso, le das tú guardar archivo, empieza la ejecución y ya te descarga R en tu computadora. En mi caso le doy cancelar porque ya, perdón, tengo R, por supuesto, descargado. Ok, eso es lo primero que debiste haber hecho. Sí, Mauricio, Profe, adelante. profe, si yo tengo el R pasado hasta el 4.0. Perdón, Mauricio. No, creo que estaba hablando alguien más. No sé. No, que le digo que si yo tengo el 4.0 sirve. Híjole, Fernando, se pierde tu... Profe, si yo lo bajé de... O sea, no puse ITAM, nada más bajé el R. ¿Sí tiene que ser de ITAM? No. Ahí es indistinto, ¿eh? Es del servidor de donde tú te quieras colgar para descargar R. ¿Ok? Profe, yo le hice igual, pero para Mac y no me sale lo de descarga por primera vez. Ok, seguramente la ruta es diferente y entonces me regreso y aquí le ponemos Download R for Mac y bueno, aquí sí sería Yo lo descargué con el que dice R4.11 a la izquierda. Es que no sé cómo decirle. El de 80, que dice 86 megabytes. Ándale, yo lo descargué así. ok, perfecto. ¿Dónde está?
No lo veo. Donde dice latest release, a la izquierda viene como el archivo, pues. Aquí en esta página donde estoy. Ajá, ahí donde está, un poco, arriba, arriba, arriba. Ahí, justo ahí, en medio de la pantalla. Ah, acá, aquí, ¿verdad? Abajo, 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 abajo. Bajito, a la Abajo, izquierda. a la Las izquierda. letras azules. Por azul, ajá, ahí. Esta. Ok, Ajá. ok. Ok, entonces, bueno, para los que tienen Mac, y yo supongo Sierra, pues deben o debieron haber descargado esta versión. Ok. Entonces, para los que no pudieron descargar R, no te apures en que ahorita lo tengas que descargar de forma inmediata. Sígueme, por favor, para las primeras instrucciones de R. Sale, siguiente. Debimos haber descargado RStudio, que es el ambiente en el cual vamos a trabajar sobre la base de R. Y entonces aquí nos vamos a la plataforma o a la web, perdón, de RStudio. Y aquí igual, por sí solo te va llevando, ¿no? Download, products, price, aquí está, en la parte superior derecha donde dice download. Y entonces elige la versión, van a seleccionar la free, download, y en automático aparece la de Windows, ¿sale? No estoy seguro si más abajo, aquí está, aquí aparece la de Mac, y entonces aquí los que tienen Mac bajan esta versión. Los que tienen Windows, la primera que aparece aquí arriba. Aquí está. Download RStudio for Windows. Y seguramente les debe salir o desplegar esta ventana. Y entonces le ponen guardar archivo y comienza la descarga. Entonces les va a pedir tantas librerías que por default tienen que descargar tanto de R como de RStudio. ¿Ok? Yo de momento le doy cancelar. Y ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Déjenme guardar esta práctica. Hoy estamos a 12 de agosto del 21. Ok, entonces déjenme cerrar todo esto que tengo aquí y veamos. Una vez que ya terminaron de descargar tanto R como RStudio, ¿qué es lo que tenemos? Si a lo mejor le pidieron que les pusiera el icono en su escritorio, si no, aquí en la búsqueda de archivos o aplicaciones, buscan RStudio. No te preocupes si a ti no te aparece entre paréntesis Caddy3. Lo que pasa es de que yo tuve que hacer una actualización hace tiempo y la vinculé a lo que es otro software que se llama Python. Si han escuchado por ahí ese otro software estadístico precisamente para hacer todo este tipo de modelaje computacional y estadístico. Y bueno, una vez que ya tienen este icono de RStudio, no abran R por sí solito. Aquí ven mi escritorio. Este icono de R, si ustedes lo abren, ¿sale? Aquí podríamos trabajar, pero es muy arcaico, ¿sale? Tan solo R, GUI es la base. Esto no me sirve. Lo que a mí me sirve es precisamente RStudio. Y entonces nos vamos al icono de RStudio. Lo abro. Y esto es lo que les debería o les debe aparecer. Muy probablemente a la mayoría de ustedes les debe aparecer un fondo blanco. ¿Cómo puedes cambiar el fondo de tu RStudio? En la parte superior derecha, donde dice Tools, le das un clic y después en Global Options le das clic y aquí en la parte izquierda seleccionas Appearance y aquí puedes elegir
los diferentes temas con los cuales quieras tener de fondo de tu RStudio. Al menos yo utilizo Cobalt y ya después le damos aceptar. ¿Sale? Bueno, le dan Enter, etcétera. Y les va a aparecer este fondo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en R? Para los que nunca han utilizado R. Tenemos en este primer momento 3 grandes secciones. Sí, ¿qué pasó? Yo lo tengo en español, ¿está bien? Sí, no importa, está bien. Lo mismo, ¿eh? Sí, es lo mismo, así es. Vale. Ok. Esta pantalla inicial de R está dividida en 3 grandes secciones. Lo que es la consola, que después cuando abramos o generemos un nuevo archivo, esta consola se va a minimizar. Después, en la parte derecha tenemos Environment. Aquí en Global Environment se van a ir desplegando todos aquellos objetos que vayamos creando en R. R es como si fuera, ¿han escuchado C++? Es como programar a través de objetos. Lo que vas creando son objetos. Por ejemplo, tú entras a Excel. Excel es el homólogo de R. En tu primera hoja de Excel es un primer objeto. Haz de cuenta que la columna A es un objeto dentro de otro objeto. Y si a lo mejor tú le pides en otra celda la suma de todos los valores que tienes en la columna A, esa celda, vamos a suponer la celda C10, es un nuevo objeto en R. Entonces, visualízalo así. Todo lo que tú haces en Excel, columnas, celdas especiales donde tienes resultados de multiplicaciones, divisiones, eso en R se conoce como objetos. Entonces, lo que nosotros vamos a ir creando son objetos. Objetos tipo tabla, tipo matriz, tipo series de tiempo, objetos tipo gráficos, objetos tipo, me falta uno, tipo modelos. Por ejemplo, cuando generemos una regresión simple en Excel, tú le puedes pedir que te arroje el resultado de la regresión en la hoja donde tienes los datos. Pero el conjunto de celdas en donde tienes esa regresión simple es un objeto. O le puedes pedir a Excel que el resultado de la regresión te la mande a otra hoja. Esa nueva hoja es un objeto. Lo mismo en R. Vamos a poder crear una regresión simple y guardarla como un objeto tipo modelo. Bueno, en la parte inferior tenemos los archivos que estamos generando y aquellos archivos tanto de Excel que necesitamos para hacer nuestro análisis cuantitativo. ¿Ok? Sale. Siguiente. En la parte superior izquierda, lo primero que tenemos que hacer es generar un proyecto. Por lo tanto, donde dice File, le ponemos New Project y entonces, ya sea que lo quieras guardar tu proyecto en un nuevo directorio o en un directorio existente. Hagámoslo en un nuevo directorio. Por ejemplo, nuevo directorio, le pongo New Project y entonces aquí me pide el nombre del directorio. Vamos a ponerle ejemplo 1, ¿sale? Browse. ¿En dónde quieres ubicar esa carpeta que a la vez va a formar parte de tu proyecto? Bueno, pues yo quiero que directamente me la ubique en el escritorio. Y entonces aquí le voy a poner otra vez ejemplo 1, ¿sale? Y le doy Open. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, permítanme. No, aquí. Esto lo borro, perdón. Browse. Y entonces
No, perdón. Es open, la nueva carpeta. Y vamos a ponerle aquí, prácticas estructura. Y entonces le doy open y ahí está. ¿Sale? Genera la nueva carpeta en donde tengas ese nuevo proyecto. El proyecto o el nombre del proyecto va a adoptar el nombre de tu nueva carpeta donde tengas ese proyecto. Yo te recomiendo que no utilices una extensión larga de subdirectorios, que sea lo más superficial posible. Y entonces ya le das Create Project. Y aquí le vamos a poner, ahora sí, ejemplo 1, Create Project. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a crear un nuevo proyecto dentro de una carpeta que se llama Prácticas Estructura R. Y le doy a aceptar. Y vean cómo en la parte superior de R, hasta acá arriba, ya me pone la ruta de acceso. Recuerda, para los que nunca han utilizado R, lo primero que tienes que hacer es crear tu proyecto. Y entonces vean cómo mi nueva carpeta se llama ejemplo 1 y también el proyecto se llama ejemplo 1. Vean cómo del lado derecho de R ya me aparece el proyecto en el cual voy a trabajar. ¿Estamos? Digo, ¿Hacemos tú eso, le puedes... profe? Sí, adelante. ¿Hacemos eso igual que tú? Sí, así es. Tú le puedes Ok. poner el nombre que tú quieras. Ponle a lo mejor a la carpeta prácticas, estructura, prácticas del semestre, prácticas, el nombre que tú quieras le puedes poner a la carpeta y al proyecto. En este caso particular yo le puse ejemplo 1, nada más para que visualizaran cómo generar un proyecto. Sale. Una vez que tenemos el proyecto, entonces ahora vamos a generar un nuevo archivo. El tipo de archivo con el que nosotros vamos a estar trabajando, aquí en la parte superior izquierda de R, le damos un clic en la pequeña pestaña de una hoja en blanco con una cruz en verde y nos aparecen los diferentes tipos de archivos. Un archivo tipo script, tipo notebook, tipo markdown. Al menos conmigo van a trabajar con un archivo tipo markdown. Le damos un clic. Probablemente si ya llevaste econometría o alguna otra materia cuantitativa, te hayan enseñado a trabajar en la modalidad de script. Bueno, ahora, ¿qué título le ponemos a ese archivo? Vamos a ponerle, o yo le voy a poner Jesús Telles, ¿sale? Y con esto le doy OK. Por default, deja seleccionado HTML. ¿Por qué? Porque una vez que terminemos de trabajar en la práctica, podemos compilar a un documento tipo HTML. Lo podemos hacer igualmente para PDF o Word, pero es más bonito en HTML. Y entonces le das OK. Y bueno, aquí entonces aparece ya en la parte superior del lado izquierdo de R el archivo tipo Markdown con el cual vamos a trabajar y en la parte inferior la consola. En este caso, la función que toma la consola es que va a ir reflejando los resultados de las instrucciones en el Markdown. Sí, adelante, Jairo. Profe, yo cuando quise ponerlo de Markdown, me salió una como ventanita que decía que tenía que tener un paquete más alto. Entonces no sé si ponerle que sí o que no. Un paquete más alto. Sí, ponle que sí, Jairo, a mí me pasó lo mismo. Nada Ok, más a va a ver. empezar como a descargar algo y ya se abre después. Ya. Ah, ok, va. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, tienes razón, José. Muchas gracias. Probablemente en el proceso de haber descargado R,
no se completaron algunas librerías y por eso te lo pide. ¿Listos? Sale pues. ¿Qué es lo que hago? Minimizo la ventana de la consola y entonces aquí en la parte del espacio de trabajo, el título de tu documento, el autor, la fecha y el output es cómo vas a compilar este Markdown. Hemos elegido un documento tipo HTML. Sale. Siguiente. Este espacio de trabajo que se encuentra entre comitas, que vemos aquí en el renglón 9, se le conoce como chunk. ¿Sale? Sin estos chunks, no podemos ejecutar las instrucciones. Ok. Siguiente. A partir del renglón 12, lo podemos borrar, pero no borres el primer chunk del renglón 9. Ese es el más importante. A partir del renglón 12, es como una recomendación, como unos tips de cómo empezar a trabajar y te lo puedes quitar. Elimínalo. Sale. Entonces, para los que son nuevos en R, necesitamos, aquí vamos a ponerle, pequeños espacios de trabajo llamados chunk. ¿Sale? Y dices, bueno, ¿y cómo genero ese espacio de trabajo? Lo vas a hacer con la secuencia de teclas control más la tecla alt más la letra I. ¿Vale? Entonces, fíjense, en el renglón 15, oprimo la tecla control, la tecla alt y la tecla I y me aparece mi chunk. En esos chunks ya puedo ir poniendo algunas instrucciones. Desde muy sencillas de operaciones algebraicas hasta unas relativamente complejas para hacer simulaciones en finanzas. ¿Ok? Sale pues. Entonces, ¿cómo empezamos? Un ejemplo muy sencillo. Voy a definir un objeto llamado A que me guarde el número 5. Lo puedo hacer utilizando el signo igual o con la sintaxis menor que guión medio y el número 5. Es indistinto. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a ponerle una nota. Dentro del espacio de trabajo, primero ponle el símbolo de número y ponemos, construimos un objeto que contenga el número 5. ¿Sí? Nada más para saber qué es lo que estamos haciendo. Así es la manera en que trabajamos en R y sobre todo en el archivo tipo Markdown. Y entonces lo que hago es correr el chunk. ¿Cómo lo hago? Aquí donde estoy moviendo mi cursor aparece una flecha que abre a la derecha en color verde, dice Run Current Chunk. Lo ejecuto y entonces en la parte de abajo de la consola, aquí aparece A igual a 5. Y si se dan cuenta, en la sección derecha del Global Environment, he creado un objeto que yo lo nombré A y que contiene el número 5. En ocasiones, vamos a solicitarle a R que ahí en nuestro espacio de trabajo nos vaya arrojando los resultados parciales. ¿Cómo le puedo hacer? Ahí mismo en el renglón 17 reescribo el nombre del objeto y ejecuto mi chunk. Y entonces, otra vez, he creado un objeto que lo nombré A
y que contiene al número 5. ¿Cómo interpretamos este número 5? Es una matriz, es un arreglo matricial de 1 por 1, un renglón, una columna. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos los precios de las acciones de Cemex en Excel y tuviéramos 100 precios, entonces esa columna de 100 observaciones se le conoce como un arreglo matricial de 100 renglones por una columna. Es importante conocer un poco de los fundamentos de cómo trabaja R para que más adelante, cuando estemos generando resultados parciales, nos quede claro que precisamente los objetos que generamos, sobre todo tablas o matrices, son más bien arreglos matriciales de n renglones por m columnas. Hagamos otro ejemplo. Abramos un espacio, control alt I, y pongamos perro, así se llama mi objeto, igual a 10. Gato, igual a 20. Y entonces yo le pongo flor igual perro más gato. Y yo quiero que en mi espacio de trabajo me dé el resultado. Y entonces mi objeto llamado flor contiene esa operación algebraica de perro más gato. Ejecuto mi chunk y entonces el resultado es 30. Lo importante de Profe, esto ¿cómo lo es... ejecuta? Perdón. ¿Puedes regresar a cómo ejecutarlo? Ok. ¿Cómo lo ejecuto? Aquí mira, si estás observando donde muevo el cursor, aquí aparece una flecha que abre hacia la derecha en color verde y ejecuto el chunk. ¿Sale? ¿Sí lo estás observando? Sí, solo que, bueno, en mi caso le doy clic y no sé nada. Ok. Si abriste tu chunk, tu espacio de trabajo. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Cuau, ¿por qué al final vuelves a marcar, o sea, vuelves a escribir flor? Ah, porque yo quiero que aquí en mi espacio de trabajo, yo quiero ver el resultado. Por Ah, o eso sea, si no vuelves a escribir flor, no te va a aparecer ningún no me va a resultado. aparecer. Fíjate, hagamos eso. Ejecuto el chunk. Sí me hizo la operación, pero no me arrojó el resultado. Sin embargo, en el lado derecho del Global Environment, ya tengo denominados los objetos. El objeto llamado perro, que contiene el valor 10, el objeto gato, que contiene el número 20, y el objeto flor, que es el resultado de esa operación algebraica. Entonces, cada vez que en el chunk reescribimos el nombre del objeto, es que le pido que ahí en el espacio de trabajo me arroje el resultado. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, de esta manera es que trabajamos en R. Hagámoslo otra vez, pero en vez de utilizar el signo igual, utilicemos signo menor que guión medio, signo menor que guión medio, signo menor que guión medio, y es lo mismo. Es indistinto. Tú puedes utilizar el que mejor quieras. ¿Ok? Sale pues. Entonces, estos son los principios bajo los cuales trabaja R. Lo más importante es generamos o construimos objetos. Esos objetos pueden ser tipo tabla, tipo matriz, tipo serie de tiempo, objetos tipo modelos, en donde
todo lo que construimos de un modelo de regresión simple lo mete en ese objeto. ¿Ok? Sale pues. Siguiente paso, después de haber caminado un poco en R, necesitamos algunas librerías. Esas librerías es como si tú te fueras a las pestañas de Excel, perdón, al menú de Excel, y le estás pidiendo ciertas herramientas que las puedes ejecutar dentro de Excel. Y entonces aquí vamos a ponerle como sección 2, librerías. Esas librerías, sobre todo en la parte estadística, ya contienen muchas funciones que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el análisis riesgo-rendimiento. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Abro mi chunk, Control-Alt-I, y ahora sí, necesito irme al archivo que ya tenía previamente, porque la verdad no siempre me acuerdo de todo. Entonces necesito recurrir a mi acordeón. Si ustedes observan, este archivo que tengo aquí abierto es lo que vamos a hacer en esta primera práctica. Bueno, hay una librería que se llama QuantMod. Es muy enriquecedora esta librería porque nos permite hacer análisis financiero cuantitativo de riesgos, análisis de portafolios, etcétera, con muchísimas funciones financieras en esta librería. Bueno, ustedes, como es la primera vez que van a trabajar con esta librería, lo primero que tienen que hacer es descargar esa librería en sus computadoras. ¿Cómo lo hacemos? Se van a la parte superior de R, donde dice Tools, Install Packages, les abre esta ventana temporal y van a escribir el nombre de esa librería que se llama QuantMod. Y entonces le dan Install. Y a lo mejor les va a tardar como 30, 40 segundos. ¿Sale? Digo, no está de más, lo voy a instalar para que vean cómo corre el proceso. Y aquí abajo en la consola me está instalando la librería llamada QuantMod. Aquí, si se dan cuenta en la parte inferior de la consola, me aparece el signo mayor que. Quiere decir que ya terminó de descargar la librería en mi computadora. ¿Sale? ¿Qué otras librerías vayan descargando de una vez? Todas estas, para que las tengan ya guardadas en su computadora. Esta librería llamada PlotLY, ggplot2, nos permite hacer gráficos muy bonitos. ggcoreplot, readxl. Esta librería de readxl nos permite importar archivos de Excel en R. Stats es una librería con diferentes funciones de estadística. PasteCS, también con funciones de estadística. ImputTS, para poder hacer, la misma palabra, imputar valores en una serie de tiempo. XTS es una librería especial de series de tiempo. La librería WriteXL nos permite exportar de R a Excel. La librería Psych también contiene funciones de estadística para facilitar todo el análisis cuantitativo. La librería NORTest se refiere a Normality Test, o sea, pruebas de normalidad. Acuérdate, lo que estamos haciendo es como lo de la Secretaría de Salud, los 5 sellos de los productos. Para nosotros son los 5
estadísticos descriptivos que nos van a permitir identificar si invertimos o no en ese activo de capital, en la perspectiva estadística. Y finalmente, la librería CAR, que nos permite hacer unos gráficos de histogramas. Chale, entonces gradualmente, ¿qué es lo que hacen? Se van a Tools, Install Packages y van poniendo el nombre de estas librerías, Plot.ly, etcétera, la librería CAR, la librería Profe, XTS, etcétera. Sí, adelante. profe, la librería Stats no me sale, me salen otras 4 diferentes. A ver, Stats. Debe ser entonces Stats R. Ok, gracias. Ok. Profe, ¿y Sí. cada vez en cada archivo se tienen que instalar todas las librerías? Bueno, lo primero que estamos haciendo es descargar las librerías en tu computadora. Dependiendo del análisis que hagamos, tenemos que importarlas a tu archivo de R. ¿Sale? A lo mejor la práctica de la próxima semana únicamente utilizamos 4 librerías de las que aquí están listadas. Pero sí, tenemos que importarlas en el proyecto que estamos trabajando. Si es la primera vez que trabajas con estas librerías, las tienes que descargar en tu computadora. ¿Vale? Le doy cancel. Bueno. ¿Sí? ¿Ya terminaron de descargarlas en su computadora? No, profe, todavía no. Ok, hagamos una cosa. Miren, únicamente por el momento descarguen la de QuantMod. ¿Sale? Es la que por el momento me interesa que descarguen. ¿Para qué necesito la de QuantMod? Porque voy a vincular R con Yahoo Finance para poder descargar datos históricos de precios. Sale pues. Al menos en mi caso, yo ejecuto el chunk. Aquí voy a escribir library QuantMod. Y si se dan cuenta, como ya descargué la librería QuantMod en mi computadora, ahora, como dice Ana Luisa, tengo que importar esa librería en mi proyecto. Y entonces, por eso, en ese chunk, importo la librería y ejecuto mi chunk. Dale, ahí está. Y nos va a salir todo este texto. ¿Sale? No es un error. Si ustedes leen detenidamente, no es un mensaje de error. Es únicamente que se importó correctamente la librería en tu proyecto o en tu archivo, más bien. ¿Sale? Cierro aquí este output. Ahora sí, vamos a ponerle como inciso 3, importación de precios. Es lo que hago, abro un nuevo chunk y como no me aprendo de memoria la sintaxis, entonces lo único que voy a hacer es copiar esta sintaxis aquí. Y ustedes tal cual escríbanla así. La función se llama getSymbols, S mayúscula. Esa función de getSymbols está contenida en la librería de QuantMod. Sale. Dentro del paréntesis utilizamos la función llamada symbols. Así tal cual la sintaxis. No estamos programando, tan solo estamos utilizando funciones que me faciliten la importación, vinculación de R con estas plataformas, en este caso particular de Yahoo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Oye, ¿quién es SAM, Goog y CBX? Se refiere a los precios de Boston Beer Company, de Google y de Chevron. Esto que tenemos aquí en la abreviatura es el ticker de cotización de la empresa.
¿cómo saber cuál es el ticker? Me voy a cambiar a Yahoo Finance. Aquí estoy. Y miren, cuando estoy en Yahoo Finance, por ejemplo, escribo Boston y aquí es el nombre de la empresa, The Boston Beer Company. El ticker bajo el cual cotiza en pizarra SAM, de Samuel Adams. Sale, entonces ya tengo el primer ticker. Quiero analizar la empresa de Google. Y entonces el ticker es GUG o GOG. GWG. El otro ticker que necesito es el de la empresa Chevron, empresa petrolera. Chevron Corporation, el ticker en pizarra CVX. Entonces, estos son los tickers que yo necesito para poder vincularme de R a Yahoo Finance. Sale. Me regreso a R. Es lo que hago. Dentro de este paréntesis, entre comillas, escribo el ticker de esas tres empresas. Cierro paréntesis, coma, después from, y le pido que sea a partir del 1 de enero del 2019. En el orden de año, mes, día. Coma, periodicity. En este caso particular, voy a descargar los precios diarios, daily, pueden ser semanales o mensuales, coma, source, SRC, ¿de qué fuente quieres descargar los precios históricos? De Yahoo. Bueno, aquí déjenme limpiar el Global Environment. Sale pues. Y entonces, una vez que tengo escrita toda la sintaxis, ahora ejecuto el chunk. Si te aparece algún mensaje de error, es que probablemente la señal es débil y por eso no te permite vincular R con Yahoo. Aquí me dice, por ejemplo, o al menos el resultado fue favorable, con éxito. Fíjense, ya me descargó los precios de las acciones de SAM, de Google y de Chevron. Vean cómo del lado derecho, en el Global Environment, R me acaba de generar 3 objetos tipo serie de tiempo. Por ejemplo, le doy un clic en el primer objeto de los precios de Chevron y me descargó el precio Open, High, Low, Close, el volumen de operación y el Adjusted. Únicamente yo necesito el Adjusted, el precio ajustado. Ok. A mí no me salió. Ok, ¿qué te dice? Otra vez, si no te salió, vuelve a ejecutar el chunk hasta que del lado derecho en el Global Environment te aparezcan los 3 objetos. Probablemente se esté perdiendo la conexión de R con Yahoo. Es que me dice, no se puede encontrar la función de get symbols. Ah, entonces acá en Library probablemente no ejecutaste el chunk. Lo tienes que ejecutar y ya después volver a ejecutar el chunk donde es la importación de precios. ¿Estamos? No, no me salió. No ando igual. A mí tampoco. Ok, a ver. A ver, compárteme tu pantalla. Error. Ah, mira, lo que pasa es de que
Ahí la función getSymbols es con S mayúscula. Y también symbols S mayúscula. Sale, ejecuta otra vez tu chunk. Ahí va. Ahí está. Gracias. Órale pues. Profe, a mí me sale otro error. Ajá, a ver, Diego, compárteme pantalla. Sí, ahí va. Creo que es este. Importación, get symbols, error, needs to be or execute, needs to be time base. Ok, mira, ahí donde dice periodicity, Ajá. en vez del paréntesis es el signo igual. O sea, le quito este paréntesis. Así es, quítale el paréntesis, signo igual. Luego aparece el último paréntesis, también quítalo. Ok. Sale, a ver, ejecútalo. Creo que ya. Ahí está, ya te aparecen Sí. los 3 objetos tipo serie de tiempo. Sale pues. Gracias, profe. Profe, ¿le Les puedo comparto. compartir? Sí, adelante, a ver, Luis. Sí. Aquí está. Ok, a ver, incomplete expression, get symbols, save from the daily source, Yahoo, ok. Hasta el final de Yahoo te falta un paréntesis. Ahí, ejecútalo. Y me marca. A ver, déjame checar. Yahoo es con Y minúscula. Ok, otra vez ejecútalo. Ahí está. Creo que ese era el problema. Sí, gracias. Ya está. Aparecen los 3 objetos tipo serie de tiempo. ¿Sale? Bueno, me quedan unos cuantos minutos. Rápidamente voy a avanzar. Ok. Tenemos ya entonces 3 objetos independientes. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Los voy a fusionar en un solo objeto utilizando estas 3 instrucciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Las voy a copiar a mi archivo de trabajo y ustedes tal cual copien esas instrucciones y les voy explicando. Voy a construir un nuevo objeto llamado data raw. Tú le puedes poner el nombre que quieras, perro, gato, elefante, etc. Y voy a utilizar la función merge. Merge es que me va a fusionar los 3 objetos tipo serie de tiempo. Sale, ejecutas el chunk. Siguiente, si nosotros abrimos cualquiera de los 3 objetos serie de tiempo, recuerden que me importaba precio de apertura, alto, bajo, de cierre, volumen y el adjusted. Únicamente necesito el adjusted. ¿Cuál es la sintaxis? Voy a crear un nuevo objeto llamado data prices. AD no es una instrucción. Tan solo le estoy diciendo a R que en el objeto data raw me ubique la columna que comienza con AD y esa sea la que me importe al objeto data prices. ¿Sale? Repito, la sintaxis o la interpretación de la sintaxis es: construye un objeto llamado data prices en donde entra al objeto data raw y aquella columna que comience con AD de adjusted, me jalas esa información. Y entonces ejecuto este chunk de data raw, el chunk de data prices, y vean cómo del lado derecho me van apareciendo los nuevos objetos. Sale. Si yo abro el objeto data prices, vean cómo el nombre de las columnas, muy complicado. Cámbiale el nombre a las columnas. ¿Cómo lo hago? Utilizando la función names. Entonces, le digo a R, nómbrame
a esas columnas del objeto data prices con los siguientes nombres: Boston, Google, Chevron. Ejecuto mi chunk, me regreso al objeto data prices y vean cómo ya me cambió el nombre de las columnas. Oye, Cuau, ¿es normal si a mí no me están apareciendo esas pestañas? Tú las puedes aparecer, o bueno, perdón, las puedes abrir de aquí, del lado derecho del environment. Aquí, por ejemplo, le das un clic en Data Prices y aquí está. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir cómo cambiar? Ok, gracias. Sí, perdón, ¿quién me habló? Yo, Luis, ¿cómo cambió el nombre? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ok, ¿cómo cambié el nombre? Voy a utilizar la función que se llama names. Le voy a dar la instrucción a R. Entra al objeto Data Prices y ponle nombre a las columnas. Renombra las columnas. Entonces, la sintaxis del lado derecho es definir el nombre de las columnas. Y entre paréntesis y entre comillas, el nombre nuevo de las columnas. Boston, Google, Chevron. Ejecuto. Y si no me sale mucho. Data Prices en el lado derecho, ¿dónde lo saco? A ver, perdón. Sino que es que no me sale Data Prices en el lado derecho. ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo sale para que ok. esté ahí? Es que tienes que ejecutar primero. Ejecutas Data Raw. Sale. Ejecutas Data Prices. Y te debe aparecer aquí el objeto. ¿Sale? Clave. Ok, gracias. Cada vez que construyas un nuevo chunk, lo tienes que ejecutar. Y finalmente ejecutamos el renglón 48. Ejecutamos. Aquí en la pestaña de arriba, Data Prices. Si se dan cuenta, ya me nombró o renombró esas tres columnas. Ok. Bueno, y ya para concluir, únicamente aquí en el pequeño icono del disco, salvamos el documento. Le puedes poner igualmente, si tú quieres, práctica 12081. Y le damos salvar. O vamos a ponerle sí, práctica parte 1, si tú quieres. Y le doy save. Y miren, vean cómo. Uy, ¿qué pasó? No lo guardé en el espacio. Me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Aquí en Files me debió aparecer el nombre del archivo. Que lo puso como en una carpeta. En otra carpeta, así es, me equivoqué. Bueno, vamos a ejecutar nuevamente el chunk. A ver, ahí está. Déjenme File, Save As. Y me tengo que regresar. Híjole, ¿dónde lo guardé? Aquí está, ejemplo 1. Aquí está. Práctica parte 1 RMD, save. Ahora sí. Fíjense cómo del lado derecho debe aparecer su archivo tipo RMD. Por eso tan importante lo primero que les comentaba. Siempre cuando vayan a trabajar, cerciórense de generar un nuevo proyecto o abrir el proyecto el cual ya habían trabajado. Bueno, señores, ya me pasé unos cuantos minutos. De todos modos, se está grabando la sesión para que la recapitulen. Los dejo para que se vayan. Me parece que tienen clase. Hasta aquí dejo de compartir.